A algunos les parece que las fake news son un invento de estos tiempos, pero les quiero compartir algunas cosas que seguramente no sabían de la primera fake news de la historia, la de la Guerra de los Mundos. Ahora está de moda hablar de desinformación, de fake news. Seguramente ustedes oyeron hablar de la transmisión de radio de la Guerra de los Mundos. Y si estudiaron comunicación, seguro que le contaron que fue un momento en que el gran Orson Welles engañó a todos los Estados Unidos haciéndoles creer que una invasión marciana que relataba desde su programa de radio estaba verdaderamente ocurriendo. Sí es cierto que el 30 de octubre de 1938, en el Mercury Theatre, Orson Welles desarrolló con mucho realismo, como venía haciendo, un ciclo de teatro por radio con la obra de un casi homónimo, H.G. Wells, La Guerra de los Mundos, que justamente contaba la invasión marciana en la Tierra. Eso ocurrió. También ocurrió que el día después los diarios titularon en sus portadas: la radio aterroriza a la nación. Pánico entre los radioescuchas que tomaron como un hecho una guerra de ficción. Estados Unidos aterrorizado por los hombres de Marte de la radio. Entonces, claro, la versión que pasó a la historia era que eso ocurrió porque lo habían leído en los periódicos. Pero, ¿eso verdaderamente ocurrió? Señor Wells, qué estupendo programa está transmitiendo para el público. Solo espero que nuestra pequeña broma radiofónica provoque en ese público, como usted dice, una risa, un grito ahogado y un buen comienzo para el programa de comedia. ¡Quemen todo! Casi contemporáneamente a esa jornada tan particular, un investigador, Handley Cantrill, hizo una investigación de campo que pasó a la historia, en donde ya demostraba que de la gente que había reaccionado a partir del programa de radio, no todas habían entrado en pánico. Es más, la mayoría se habían dado cuenta que efectivamente era un programa de radio. Pero había pasado que una pequeña minoría no había registrado el inicio en donde se presentaba como una obra de teatro y empezó a sospechar. Lo interesante del estudio de Cantrill, que encontró que algunas personas miraban la ventana, verificaban con sus propios ojos que no pasaba nada y se quedaban tranquilos. Pero había una pequeña minoría que miraban por la ventana, veían que no pasaba nada y entraban en pánico porque creían que los marcianos ya habían llegado y se habían llevado todo su barrio. Más allá de mostrar que hay gente muy susceptible, una investigación posterior desarrollada por Schwartz, que después se convirtió en un libro llamado Broadcast Hysteria, o sea, la histeria desencadenada por las transmisiones audiovisuales, encontró que era raro que hubiera habido histeria colectiva en Estados Unidos en 1938, porque la audiencia de la CBS, que era la radio que transmitía, no llegaba al 2% de la población. Con lo cual, esos efectos que había encontrado Cantrill no podían afectar más que a un pequeño porcentaje de ese pequeño porcentaje. La curiosidad lo llevó a verificar la cifra de muertos en los hospitales o de heridos, porque de haber habido una histeria colectiva, seguramente las comisarías, los nosocomios, habrían registrado que la gente había tenido inconvenientes. Incluso revisó la correspondencia que recibió la radio para ver qué manifestaban los oyentes y encontró que esas cartas que están guardadas contenían mensajes de felicitación de los oyentes que estaban fascinados por la credibilidad y la verosimilitud de la audición
pero no dejaban de pensar que era una obra de teatro muy realista para la época. La pregunta es, ¿qué llevó a los diarios a destinar portadas a contar una histeria que nunca había ocurrido? Y acá vemos dos factores que tienen que ver con cómo los medios de comunicación impactan en algún momento en la sociedad. Por un lado, no olvidemos qué fecha era. Era el 30 de octubre de 1938. En Estados Unidos, Noche de Brujas es una noche particularmente misteriosa, donde la gente cree en apariciones, brujas y todo tipo de supercherías que hacían que la audiencia estuviera más susceptible que en otros momentos. Además, estábamos hablando de los momentos previos a la guerra y ya se conocía en la sociedad los efectos que podía tener la propaganda. En ese momento, el propio Goebbels y Hitler ya estaban hablando de la posibilidad de manipulación de grandes multitudes a través de los medios de comunicación. Con lo cual, había como una especie de caldo de cultivo para que la versión que contaron los diarios tuviera cierta verosimilitud, así como la grabación del programa había tenido ese realismo tan impactante. En el cuento lo que encontramos es que esa reacción desmedida de los diarios que pusieron esas portadas catastróficas tenía que ver con que en ese momento la radio y su realismo estaban apareciendo en el sistema. Hasta ese momento los diarios eran quienes tenían la exclusividad de las noticias. Y cuando apareció la radio, empezaron a temer por su propio negocio, porque entendían que la noticia no iba a esperar un día cuando la gente la iba a escuchar en directo de la radio, más en momentos en donde era inminente un conflicto bélico. Entonces entendían que era un gran competidor. Entonces exageraron la potencial peligrosidad de ese nuevo medio y se pusieron de alguna manera de acuerdo para plantear algunos efectos potenciales, posibles, y así sensibilizar a los legisladores que estaban discutiendo en ese momento la regulación de este nuevo medio. De hecho, la Comisión de Comunicación de los Estados Unidos le generó unas regulaciones adicionales que no tenían los diarios. Y esto se relaciona con aquello que está pasando en este momento con las redes sociales y con el fenómeno de la desinformación. También vemos ahora que hay muchísima gente exagerando los efectos, hay películas en medios que hablan justamente de casos en donde grandes sociedades han sido manipuladas y que elecciones fueron torcidas por el efecto de las redes sociales. De alguna manera hay un eco en lo que está pasando hoy con la demonización de las redes sociales y la exageración del fenómeno de la desinformación con aquello que estaba pasando hace un poco más de 80 años con el caso de la nueva radio. Siempre que aparece un medio y desacomoda el sistema de los otros, aquellos que se sienten amenazados empiezan a exagerar un poco las amenazas. En algunos casos hay evidencias, pero en la mayoría se trata de algunos indicios que, bien tratados, pueden generar una preocupación adicional. Lo que la historia de los medios nos muestra es que cuando aparece un medio, el sistema se reacomoda y se ve beneficiado. En el caso de la radio, le dio la inmediatez que no podían generar los diarios impresos. Y finalmente convivieron en armoniosa relación, dejando cada uno una parte del sistema informativo.
también tenemos que pensar que eso va a ocurrir con las redes sociales, que muestran que de alguna manera se complementan o se acoplan con los otros medios. Lo que no podemos es dejarnos engañar con efectos que no han sido demostrados científicamente. La circulación de desinformación no es mucho más intensa en estos tiempos que en aquellos. Quizás la escala puede generar preocupación, quizás la posibilidad de que esa información llegue de cualquier forma, en cualquier momento, también es vista como una amenaza, pero la sociedad también usa ese potencial de las redes para desmentir y verificar aquello que antes dependía exclusivamente de la prensa. ¿Cuál es la lección que nos deja la guerra de los mundos? Es que quizás la fake news que pensamos no es la fake news que realmente es. Y así como la historia nos permitió constatar que no hubo ningún damnificado, excepto, verifica Schwartz en su libro, una persona que en el susto de la corrida perdió un par de zapatos y lo demandó a la radio, no existió ningún daño ni ninguna histeria colectiva que haya arrasado a la nación, como decían las portadas de diarios. A veces hay noticias imprecisas, a veces hay medios que usan la desinformación a su favor, pero lo cierto es que la sociedad es cada vez más consciente y está cada vez más atenta de lo que está pasando en los medios. Gracias por seguir el canal y por seguir estas historias. Me encantará conversar con ustedes en los comentarios, así que si quieren suscríbanse al canal y con mucho gusto leeré todos los mensajes que me dejen.